Navegar, navegar. Buenas a todo el mundo. Hoy tenemos un encuentro virtual con Lidia Emba y Camila Monasterio, que juntas han creado la historia de agua. Y bueno, ¿qué tal estáis? Camila, Lidia, ¿cómo estáis en estos días? Hola, buenas, un saludo a todas. Bueno, pues yo os hablo ahora desde Londres, estoy aquí, estoy bien, estamos bien y bueno, con ánimo, a ver qué pasa y bueno, y encantada de estar aquí y hablar con todos vosotros. Hola, yo también estoy muy contenta por estar aquí con vosotras y por haber sido invitada. Y nada, yo estoy aquí en mi casa en Madrid, también con unos días mejores que otros, pero en general bastante bien, la verdad, que no me quejo, de salud todo bien, así que nada, con muchas ganas de hablar con vosotras hoy. Genial. Y no he presentado a mi compañera Blanca, que también está en este encuentro virtual, ¿no? Desde el equipo de Aula Intercultural estamos Aisia Miguela, que soy yo, y mi compañera Blanca. Hola, hola. Un minuto de publicidad de Aula Intercultural. Aula Intercultural es un proyecto que trabaja con la comunidad educativa, facilitando investigación, facilitando materiales educativos para tratar de reflejar la interculturalidad y la diversidad que existe en nuestras aulas. Dentro de Aula Intercultural, desde hace unos años acá, hemos venido trabajando el tema de los referentes interculturales que tratan de reflejar la diversidad que existe en las escuelas. Hace un mes tuvimos un último encuentro virtual de cara al Día del Libro con Juan y con Alejandra, también de la editorial Potopoto, y nos parece fundamental trabajar esta línea de visibilizar que en las escuelas estamos personas que tenemos realidades distintas, que procedemos de familias diferentes, que nuestra ascendencia es distinta, que nuestro color de piel, nuestras formas de relacionarnos son diferentes y que todas y todos juntos hacemos posible la comunidad educativa. Nos parece fundamental reflejar esta diversidad en este momento en el que también tenemos que pensar de nuevo la escuela y cómo generar o garantizar el derecho a la educación. Y por eso, en este contexto, nos parece muy importante lanzar campañas donde todos y todas nos podamos sentir protagonistas, en los cuentos, en los libros, en los materiales, en los contenidos del currículum escolar que día a día tenemos que estudiar y tenemos que aprender para poder formar parte, ¿no?, de la sociedad en la que estamos y para poder formar parte de nuestros barrios, nuestras ciudades y del país en el que vivimos. Entonces, en ese sentido, de cara al 21 de mayo, el Día de la Diversidad Cultural, hemos lanzado la campaña Ilustrar la diversidad, ilustrar nuestras aulas. Y hoy tenemos la suerte de tener a Lidia Emba, que es ilustradora, y a Camila Monasterio, que ha escrito, ¿no?, la maravillosa historia de agua. Si os parece, Lidia, pues a mí me gustó mucho, y con esto te doy la palabra, una frase que decías en la página web de Potopoto, que creo que a mí me conectó mucho con este trabajo que estamos haciendo y que estaba contando, ¿no? Que trabajas para ilustrar la diversidad que ves en la puerta de los colegios para que también sea visible en cuentos, en novelas, en todos los materiales. Entonces, te doy la palabra y si te quieres presentar un poquito, pues te lo agradecemos. Hola, pues sí, muchísimas gracias. Bueno, pues mira, me voy a presentar. Yo soy Lidia Emba, soy una ilustradora afroespañola, nací en Madrid. Mi padre es de Guinea Ecuatorial y mi madre es española. Yo soy ilustradora profesional desde hace unos 15 años. Empecé trabajando en videojuegos y bueno, a lo largo de los años quise hacer un trabajo en el que aportara un poco más de mí, un poco más de mi voz, poner un mensaje o utilizarlo para algo más, ¿no? Entonces, me interesé mucho por la literatura infantil y cada vez que empecé a investigar más y más, vi un mundo en el que, bueno, no estábamos nada representados, no solo veían todos los proyectos que me venían. Entonces quise hacer un cambio, me di cuenta que digo, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues si no se crea este tipo de material visual o material educativo que dé visibilidad
a todas las personas, pues lo que hay que hacer es crear ese contenido. Entonces, bueno, empecé a ponerme más a hacer ilustración infantil, a buscar editoriales, un tema muy complicado en el que yo pudiera aportar esta diversidad, y empecé a hacer trabajos de este tipo. Sobre todo poniendo cómo lo que yo veo en España, yo es que de verdad yo iba, por ejemplo, a mis sobrinos, iba a buscarlos al colegio, a todos, y a mí siempre, os lo juro, que se me ha caído como la cara, ¿no? De decir, mostrar libros, cuentos en los que veo que todos los demás lo están leyendo y hay niños que son absolutamente invisibles. Entonces dije, bueno, pues esto vamos a cambiarlo, y para cambiarlo hay que hacerlo. O sea, no queda otra, ya no podemos pedirlo ni nada, tenemos que coger y hacerlo. Eso me ha dado la oportunidad de hacer algunos proyectos fuera. Hacerlos en España ha sido mucho más complicado, pero por suerte di con personas que tenían proyectos muy bonitos, que teníamos el mismo mensaje, y pude empezar a hacer cosas, ¿no? Y que realmente me dejaran poder hacerlo, ¿no? Entonces pude participar y hacer un trabajo precioso con Alejandra, y ahora puedo participar de nuevo haciendo un trabajo precioso con Camila. Y eso de momento es lo que puedo hacer, lo que hago siempre que me dejan. Muchas gracias, Lidia, por esa presentación y contextualización de tu trabajo. Y pasamos un momentito a Camila. Camila, muchas gracias por estar esta tarde aquí, porque ella, bueno, es en cierto modo una colaboradora con nosotros, que nos facilitas como referencias, todo ese trabajo que tú vas como construyendo para también generar como que la gente que estamos y formamos parte de las escuelas, pues somos gente diversa. Y esa diversidad que existe en el aula, que es de carne y hueso, que corre en los patios, tiene que estar también reflejada en los libros, tener sus propias historias y ser protagonistas para poder imaginar lo que quieren ser y cómo quieren construir la sociedad en la que vivimos. Camila, pues te invito a que te presentes también un poco tu trabajo. Al mundo de los cuentos, y a través de mi colaboración con Pandora Mirabilia, que son una cooperativa donde está mi hermana, mi compañera de piso, mis amigas del alma, en fin. Gracias a ellas nos inventamos un proyecto de audiocuentos que se llama Un Cuento Propio, en el que pretendíamos homenajear la vida de algunas mujeres que creíamos que merecía la pena que fuesen más conocidas. Entonces hacíamos audiocuentos con música. Y han sido 3 ediciones, es un proyecto yo creo que de los más bonitos que yo jamás he hecho, le debo un montón. Fue la primera vez que me enfrenté a hacer algo para niños y me pareció algo, no sé, maravilloso, la verdad. Hacer canciones, escribir cuentos, a mí me enamora, vamos. Y entonces, a raíz de eso, pues yo ya, como ya iba con la máquina ya con el puesto, con la antena puesta, empecé a inventarme una historia, bueno, empecé a contarle a mi hija pequeña su historia, porque yo desde muy pequeña, como todo el mundo que no es caucásico, pues sabe que te van a preguntar por la calle, le van a decir qué es, lo que no es, tal, desde que era muy chiquitina. Entonces yo siempre le hice como una especie de collage con fotitos, mira, de aquí es tu padre, mira, vino así, tal. Entonces le empecé a contar esa historia y me di cuenta que igual merecía la pena hacerlo un poquito más largo, y entonces escribirlo, y se me iban ocurriendo canciones. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no hago otro audiocuento? Ya que más o menos ya tenía yo la maquinaria preparada, pues, y me puse a ello. Lo que pasa que en el camino al final se convirtió en algo mucho más largo. Lo que iba a ser un cuento sino sobre todo basado en la vida de mi hija, pues en la historia de ella ha sido algo mucho más. No para nada es referente solo a ella, sino que refleja muchas experiencias comunes. He recabado un montón de información de gente que me ha dado su opinión, o sea que no está solo mi autoría ahí, sino de una autoría casi diría yo colectiva. Entonces, bueno, que ha dado para una cosa un poco más profunda y que yo creo que sí puede ser de interés a personas que sean sensibles con ese tema. No tienen por qué ser solo personas que le toquen en primera persona, en carne propia, pero sí probablemente las niñas y los niños que sepan de lo que está hablando son los que más conectan con la historia, y para los que ojalá les sirva de no de material educativo, sino de un lugar donde reflejarse y un lugar donde encontrarse. Como se ha comentado Aisea, dentro de la campaña de referentes para cambiar el mundo,
junto con el encuentro que hicimos de Leer para Soñar, este 21 de mayo, también vamos a lanzar otra campaña de ilustrar la diversidad e ilustrar las aulas. Entonces, una de las cosas que nos llamó mucho la atención a la hora de preparar esta campaña es que, pues lo que estamos diciendo, cuando empezamos a buscar estos cuentos de literatura infantil, juvenil, pues no encontrábamos muchos cuentos que reflejaran la diversidad de la que estamos hablando. Una cifra que nos llamó mucho la atención fue ese 10%, que solo hay un 10% de literatura infantil y juvenil que representa la diversidad que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, nosotros, pues desde Aula, lo que queremos es cambiar esa cifra, encontrar proyectos como los vuestros. En la última entrevista, Juan decía que estos proyectos tenían que empezar a ser ahora una eclosión. O sea, que con estas iniciativas, pues poco a poco sea como un huevito que se está empezando a romper y poco a poco vosotras seáis las que habéis iniciado todo esto. Entonces, una pregunta para vosotras. Vosotras os encontráis esta primera línea, ¿no? Ilustradora, escritora. ¿Cómo veis? O sea, ¿cómo veis que estamos en esa eclosión? ¿Cada vez veis más proyectos de estos cuentos que reflejan la diversidad? ¿Quién quiera contestar? Dale, Lidia, tú primero si quieres. Vale. Bueno, pues a ver, cada vez hay más, eso es cierto. Hace unos años había menos, cada vez hay un poco más, pero por ejemplo sí veo que para que estos proyectos salgan a la luz no hay mucho apoyo de editoriales, de instituciones o de estudios. Y la gente normalmente tiene que sacar proyectos gracias, por ejemplo, a campañas de crowdfunding y cosas así. Entonces, por ejemplo, necesitamos hacer estos proyectos y sería interesante que estos proyectos formaran parte de, por ejemplo, el material educativo. Eso sería algo muy bueno que no se puede hacer si no nos dan más apoyo. Lo cierto es que sí que hay más, pero que es muy difícil sacarlos porque no hay mucho apoyo. Entonces, las personas tienen que dar todo de sí para sacarlo y darle difusión, pero aún falta muchísimo. Sobre todo yo lo veo en que al final quizás estos libros, por ejemplo, no llegan al aula. Yo preguntaba a mi hermana, por ejemplo, por los libros que tienen mis sobrinos y lo que decía es, en esos libros, que son libros con los que los niños crecen en toda una etapa, ¿sabes? Una etapa educativa en toda su edad escolar, ellos no están representados, son invisibles. Entonces, como si la mayoría, un porcentaje muy alto es invisible, cómo estos niños les podemos incluso inspirar a soñar alto, a marcarse metas altas. Falta muchísimo por hacer porque, bueno, todos deberían estar representados y todos deberían ser, además que nos ayudaría entre todos, ayudaría a conocer más sobre el respeto, a tener más empatía y conocer más del que tienes al lado. Entonces, ¿se está haciendo cosas? Sí. ¿Que se necesita más apoyo? Por supuesto. ¿Y que tienen que salir muchísimo más? Pues también. Sí, yo opino un poco igual, sobre todo, o sea, creo que hay un montón de iniciativas ahora mismo muy interesantes y probablemente las ha habido antes, pero yo no las conozco, pero las que se están viendo ahora son fundamentalmente autogestionadas, ¿no? De gente que se pone manos a la obra y lo saca por narices o porque se esfuerza, porque sus amigos y sus redes le apoyan económicamente. Pero es verdad que al final yo creo que se trata todo de o sea, ¿cómo te autorrepresentas si tú no formas parte del colectivo que genera esos materiales? O sea, que al final las personas, por ejemplo, si ponemos a hablarnos de que la diversidad de orígenes tiene que estar plasmada sin ser contada desde el otro lado, quiero decir, sin que tenga que ser siempre la persona blanca, la que estamos hablando de los supuestos otros, si tienen que estar esas personas y ser agentes de creación de esos materiales, pues esas personas deberían ser los dueños de las editoriales, los escritores, escritoras conocidas, o sea, y esto al final, esto es un ciclo en el que al final el poder adquisitivo y el poder creador está en manos de un, o sea, no en manos, quiero decir que la gente que tiene editoriales y tiene potencialmente crea esos materiales no son personas blancas en general, blancas. Y entonces como que al final
pues eso, las personas extranjeras en España se dedican a sobrevivir, no a contar cuentos, o sea, no digo, o sea, es verdad que luego hay generaciones y en general, por ejemplo, Lidia, que es un ejemplo, que no todas las personas extranjeras son iguales ni de origen extranjero, pero quiero decir que sí, para meterle toda la realidad y para que sean las propias personas las que cuenten sus propias historias, también deberían tener tiempo y medios para hacerlo, y como eso no está ahora mismo, no es la realidad, pues entonces acabamos encontrándonos una situación en la que esas historias son marginales porque las cuentan otras personas. Entonces, dentro de las lógicas editoriales y tal, son historias minoritarias cuando a lo mejor no deberían ser minoritarias porque hay mucha gente que quiere leer esos libros, que quiere escuchar esas historias, que quiere identificarse con esos personajes. Entonces, bueno, yo creo que hasta que no haya un poco de... hasta que no se generen esos procesos en los que la gente, todo el mundo haya una participación equitativa de las cosas, pues tenemos que seguir abriendo brecha un poco. Poco a poco, claro que sí. Y hablando un poco de vuestra historia, sí que, vuestra historia y la historia de Agua, sí que fue creada, ¿no?, por una campaña de crowdfunding, pero Aisea y yo nos hemos quedado alucinando cuando nos decís que hoy es la primera vez que os veis. Es decir, ¿cómo es esto de crear una historia, crear un cuento que hemos visto que no es nada fácil y encima sin haberos visto nunca? ¿Cómo surgió todo este proyecto? Pues ahí sé que, si quieres, cuento un poco, Lidia. Ahí fue, yo es que conocí el trabajo de Alejandra y de Lidia con el viaje de Ilombe, y me pareció tan precioso. Y entonces yo la contacté, le pedí participar, ¿no? Y a raíz de ahí, pues empezamos una relación epistolar. Y nada, y ya cuando por fin pudimos, pues nos pudimos, decidimos, o sea, lanzarnos con el crowdfunding y tal, pues entonces ya ahí empezó el trabajo artístico, que si quieres contarlo tú, Lidia. Sí, claro, sí, pues fue eso. Camila contactó conmigo, me enseñó pues un proyecto precioso, muy bonito y muy necesario. Me gustó sobre todo mucho cómo lo contaba ella, ¿no? Ella me contó cómo para hacer esta historia, además había escuchado a otras personas, tiene en cuenta muchísimo la opinión o los sentimientos, todo, ¿sabes?, de otras personas. Y luego también refleja, bueno, parte de su historia, pero que ella realmente quería hacer. Dice, sí, hay parte mía, pero que es de todos, ¿no? Y esto era algo muy importante. Entonces contactó conmigo y para saber, para saber cómo lo veía ella, qué sentía ella, para saber quién era el personaje que ella me estaba presentando, ella me tuvo que abrirse un poco, tuvo que abrir su vida y mostrarme cosas de su propia familia, cosas de su propia historia, de qué siente y historias incluso de sus amigas. Y bueno, eso es lo que al final te hace conectar. Eso normalmente no ocurre, es muy difícil cuando dices a otra persona, dime cómo lo ves tú, qué es lo que sientes tú, porque yo necesito saber también cómo te sientes ante esto, saber a quién tengo delante para poder contar, porque ella ha escrito un manuscrito, yo voy a darle una imagen visual y tenemos que ser un conjunto, un todo, ¿no? ¿Sabes? Que nos aportemos una a la otra y que tenemos ese mismo mensaje. Sabíamos que teníamos como ese mismo corazón a la hora de hacer algo así, y entonces se tiene que juntar y hacer. Fue súper sencillo trabajar con ella porque la pedías algo, me mandó imágenes de Senegal, yo descubrí un mundo nuevo, descubrí un país increíble. Yo nunca no he visitado Senegal. He descubierto muchas cosas de ahí, bueno, que me he quedado absolutamente flipadísima. Y gracias a eso pude crear ese mundo y ver un poco qué visión tenía ella, ¿no? Y decir, ¿es esto lo que tú ves? ¿No? Y cuando de repente ves que a lo mejor conectas y dices, sí, esto estoy viendo, bueno, pues esto es como algo súper guay y maravilloso. Pero para ello necesitas que alguien se abra mucho, ¿no? O sea, necesitaba que Camila se abriera mucho y que se expresara bien. Entonces, claro, con ella fue muy bien hacerlo. Tengo una cantidad de una galería fotográfica que ella me envió para que yo entendiera todo, desde las telas que se utilizan, desde cómo es la vista en las playas de allí, de cómo, a qué hora
los pescadores van a ciertos sitios de Senegal, o sea, entendí todo, o sea, fue una maravilla, sí, sí, sí. Hubo una conexión Sí, total. conexión Sí, y se absoluta. ve, yo creo que se ve reflejada, ¿no? Sí. En todo en la historia. Y ya, Camila, sí que nos comentabas que podía ser interesante que nos contaras cómo es el representar muchas veces estas ilustraciones sin haber sufrido el racismo, ¿no? En primera persona. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo has vivido tú este Sí. asunto? Yo me refería más que a las ilustraciones, a mi parte, al texto. Pues yo, por ejemplo, o sea, yo quise que me revisaran el texto personas que me parecía que su criterio era importante, porque, a ver, yo, aunque tenga una hija que es afro y bueno, yo con mi pareja sé lo que es, o sea, yo sé lo que es el racismo, pero no en mi cuerpo, ¿no? Entonces, y aparte, y por otro lado, yo he acumulado todo el aprendizaje a lo largo de mi vida de ser una persona blanca con todos los privilegios que eso conlleva. Entonces, yo, a la hora en la que te proyectas sobre un texto, pues tú pones todo tuyo y todo eso significa todos mis 43 añazos de, de experiencias acumuladas. Entonces, claro, nadie está libre, o sea, libre, nadie puede, para ese ejercicio que llaman de construcción es un poco eso, ¿no? De construir esa mirada que tienes tú sobre el otro, ¿no? Y cómo hablas de un problema que a lo mejor no te ha afectado a ti, que tú lo quieres cambiar, que tienes muy buena intención y tal lo que quieras, pero a lo mejor no está hecho de la forma adecuada. Yo, de hecho, muchas veces me encuentro con representaciones muy paternalistas de personas, o sea, de cuando se intenta hacer un cuento para combatir el racismo o para lo que sea, son muy paternalistas, son infantilizadoras, o son cosas que no creo que si yo fuese la afectada por el tema me gustaría que se me representase así, ¿no? Entonces, yo, para evitar eso, pues yo por un lado intenté, a la hora de escribir, intenté quitarme todas, o sea, intenté mucho ponerme siempre del lado de las niñas y de los niños, eso para empezar. Y luego intenté también enriquecerme de la visión de que mucha gente me ha dado, ¿no? Entonces yo, pues ha habido en concreto 4 personas, además de Lidia, por supuesto, que me han ayudado a eso. Una es Meg Hintebolde, que es una amiga mía, que además es directora de un documental que se llama Negra, que ella se interesó por la historia, también me escribió relatos, o sea, como que es que también lo que dice Lidia, ¿no? Que cuando de repente conectas con alguien y te dice, mira, es que esto me encanta, quiero discutir esto, tal, pues me fue súper enriquecedor. Luego también Débora Ecoca de United Minds, también fue una revisora muy importante en el texto. Luego Alejandra y Belinda de Poto Poto, las hermanas, que son hermanas, que son muy majas, me ayudaron un montón. Y luego Serín, que es el padre de la niña. Y bueno, entonces todas las revisiones y todo, pues no eran, muchas veces sí me llegaron a decir, por ejemplo, hubo veces, esto que lo dices aquí me parece un poco paternalista, o esto piénsalo de otra forma, o sea, que es verdad que yo mi propio texto ha ido madurando también. Entonces yo me enfrentaba a eso, pues como, pues mostrándolo y viendo y haciendo el ejercicio de darme cuenta de algunas cosas, ¿no? O esto igual piensa que, por ejemplo, el cuento al principio estaba contado para niños de 5 años o menos y luego yo quise hacerlo más adulto, pero algunas partes se me quedaron un poco simples. Por la parte del sufrimiento que es venir a Madrid, o sea, yo quería poner la migración como algo positivo, pero una cosa es que lo quieras poner en positivo para los niños, para que estén orgullosos de sus padres, de sus madres, y otra cosa es que eso no sea un drama. Entonces, como que es un... Bueno, pues entonces aquí ha habido ahí una evolución también de cómo darle más profundidad y de cómo contar esas cosas. Y yo creo que es muy importante que todas las personas que no somos víctimas de racismo ni susceptibles de ello, al hablar de esto tengamos muy en cuenta esas voces y pensemos mucho cómo percibimos al otro y cómo representamos esa percepción y que a veces es más interesante, esto ya lo digo a todo lo pasado, pero señalar a lo mejor qué aspectos de nuestra sociedad o qué aspectos de lo que hacemos las personas desde nuestro privilegio blanco pueden afectar a esas personas en lugar de querer representar algo que no es nuestro. No sé si me explico. Que también hay una necesidad de autocrítica. Una necesidad de autocrítica muy grande que, bueno, no necesariamente
para los niños, o sea, los niños y las niñas no es que tengan que entender todo y hacer un análisis político, pero bueno, si ya que vas a usar, ya que el texto es política y tú vas a usar unos elementos en un cuento, en una narración, pues ¿por qué no también llevarles por un sitio en el que les lleve a pensar en una realidad un poquito más justa? Bueno, la historia de agua también es un poco, cuando nosotras decimos que es fundamental tener materiales como la historia de agua, no es únicamente por contar una historia concreta que sucede, sino porque esta es la vida de muchas personas que van cada día a las escuelas. Y cuando decimos que queremos cambiar la cifra, ¿no? En plan, a nosotros nos parece muy importante de solo el 10% de las representaciones son culturalmente diversas, cuando el 90% de las aulas, nosotras que visitamos aulas día a día, son culturalmente diversas. Entonces es una cuestión de casi justicia, ¿no? Darle la vuelta a la cifra, porque la mayor parte de las personas que estamos en las aulas no encontramos representaciones que nos hagan pensar el mundo en el que queremos vivir. Dicho esto, ¿no? Así, yo me quedo así con dos cosas que habéis planteado, como en la importancia de la comunidad y de generar red, ¿no? En plan de este tipo de proyectos, para poder hacerlos es fundamental tener y construirlas casi en colectivo, ¿no? Otra de las ideas, como en Alejandra, una de las cosas que nos decía en el encuentro anterior, de cara a generar estos materiales, ella decía que hablen en primera persona las personas que son, ¿no? Que también son parte de esa diversidad y no han tenido voz hasta ahora. Entonces, el reclamar la voz, hacerlo de manera colectiva y que las propias, no, hay una cosa que nosotros, que además trabajamos de la interculturalidad, somos una secretaría de Mujer y Políticas Sociales y trabajamos temas de feminismo, ¿no? Que nadie nunca hable por nosotras, ¿no? Entonces, reclamar que sean las primeras voces, es decir, que yo que he visto y que a mí, y que he notado que no hay un referente que me refleje a mí, que es fundamental. Entonces, en ese, un poco como cogiendo algunas pinceladas de lo que habéis ido comentando, sí que os pediría como algunos referentes para que no pensemos, ¿no? Como que son excepcionalidades, que son cuestiones excepcionales en la realidad educativa. Somos el 90% la comunidad educativa diversa. ¿Qué proyectos hacen que, ¿no? ese 10% de la justicia, que vamos a ir cambiándole la cifra, pero que nos ayudan a representar a ese 90% que forma parte del día a día de las escuelas? Así, algunas recomendaciones que vosotras podréis hacernos de cara a que el profesorado tuviera en cuenta para, bueno, pues trabajar en el aula, para que esos contenidos, para que la diversidad no nos parezca que siempre acaba de llegar, ¿no? En un país donde si hay algo, y si hay algo, es como que somos gentes con diferentes orígenes a lo largo de la historia. Entonces, Camila, ¿te parece? Sí, pues, o sea, como docentes te refieres para el aula. Sí, para el aula, también como o para que los docentes, me refiero que muchas veces cosas así materiales que a ti te consideres que pueden ser útil. También tú piensas que la comunidad educativa es algo muy amplio, es a lo largo de la vida. Hay profes de universidad que también pueden leer sobre esto, ¿no? Es decir, que no solamente es infantil y primaria, sino cómo te acercas, como materiales que a ti te han servido, que digas, habla de esta sociedad diversa que somos y que puedan ser utilizados pues para un poco reflejar y trabajar en el aula. Yo es que sobre todo he hecho investigación de literatura infantil sobre este tema y me he encontrado poca cosa, salvo, por ejemplo, hay unos libros bastante bonitos de Karen Katz sobre los colores de la piel, que a todo esto hay un proyecto también muy recomendable, muy bonito, de Angélica Das. Habla de los tonos de piel, que en el cole a día de hoy todavía les hablan de color carne, que es alucinante. Entonces, pues por ejemplo, ese tipo de proyectos son muy ideales para que desterremos esto del color carne y se hable y se vea que es que los tonos de piel, hasta el color supuestamente blanco, es que es variado. Pero entonces rompamos con esa lógica, porque además lo que es muy curioso es que los niños de pequeñas no tienen ese binarismo blanco-negro, es que eso es algo tan social, o sea, lo de
es un constructo social muy heavy porque van desde pequeños, desde no diferencio colores, porque no diferencian, es que no diferencian, y ya a los 3 años entonces ya como que la gente ve claro un blanco y un negro cuando en la realidad natural no es. Es un constructo social muy fuerte que estaría bien que desde pequeños empezáramos ya a meterle mano porque no tiene, sobre todo para romper esa lógica que es para que luego funcione el racismo, tiene que haber esa lógica, ¿no? Y entonces pues hay libros para tratar ese tipo de tema, como los que he dicho, se llama Todos los tonos de piel, de Karen Katz, y el proyecto de Angélica Das, que eso sería un poco a ver cómo trabajar en el aula. Y luego bueno, conozco proyectos autogestionados como también el de Mujeres Negras en la Ciencia, que a mi hija le gusta mucho, por ejemplo, de afrogalegas. Creo que se llama Cintia Palomino la autora. Y bueno, y Potopoto, no sé si Lidia, si tú tienes alguna otra referencia así. Sí, pues yo, claro, al igual que Camila, miro mucho en literatura infantil. Entonces, bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, dar sitios donde quizás pueden buscar este tipo de material. Sitios a los que yo acudo cada semana o cada día para ver qué tipo de material hay. Yo, por ejemplo, hay sitios que visito normalmente que puedo recomendar. Uno es, por ejemplo, en Instagram, cada semana lo están actualizando, se llama Mis Cuentos Cuentan. Mis Cuentos Cuentan, bueno, es genial porque, bueno, podéis ver, está enfocado en literatura infantil y hace, además que es varias lenguas también. Son libros que se publican en muchos sitios y van sacando contenido y ahí descubro nuevos títulos pues cada semana. Y creo que para empezar a buscar este tipo de material, bueno, ahí ya tenéis una larga lista. Luego, por ejemplo, a nivel de que encontremos material global de diferentes sitios, miro mucho. Ahí tienen Instagram, pero también tienen una página web que se llama WeNeedDiverseBooks.org. Esta página podéis encontrar contenido de todo, no solamente reseñas y material. Podéis encontrar recursos, entrevistas, y esta es a nivel global. Esta es muy, muy interesante. Además, creo que hace unos años sacaron una campaña muy buena, que de hecho, si ponéis en Instagram el hashtag DiverseBooks, creo que saldrá mucho material también de todo tipo. Y este hashtag, sí, diría que fueron ellos quienes lo sacaron. Entonces, para buscar y encontrar mucho material, creo que allí ya sí pueden empezar y encontrar pues, las cosas que se están haciendo y actuales, porque si hay algo actual siempre lo van a sacar ahí también. Genial, pues la verdad es que nos las apuntamos todas y yo creo, Aisea, que ya estamos, que nos podemos ya agradeceros, ¿no? Muchísimo que hayáis formado parte de esta campaña y de participar en este vídeo. Y Aisea, acabamos ya, ¿te parece? ¿Despedimos? Y, ¿tenéis alguna cosa más que decir vosotras, Camila? Yo me he acordado de que alguien que busque recursos para para varias edades, ya que hemos dicho, sobre todo yo he dado infantil, que pueden visitar la página web de United Minds, que es una librería de contenido también centrado en afro, pero vamos, que es súper interesante, tiene un montón de títulos, tanto de juvenil, infantil, de todo, y además ahí seguramente ahí está. Podéis escribir, consultar, así os van a hacer os van a atender fenomenal para que veáis, para que al personal docente que quiera investigar nuevos trabajos, pues seguramente les va a ayudar mucho. Pues muchas gracias a las dos, muchas gracias por crear la historia de agua, muchas gracias por crear historias donde poder ser más personas protagonistas, porque todas podamos soñar y podamos pensar y formar parte de lo que queremos hacer. Muchas gracias por ilustrarlas, Lidia. Gracias. Y espero que juntas, ¿no?, ir cambiando esa cifra, que no sea el 10% y que vayamos a por un 90% donde todo el mundo pueda reflejarse y pensar que somos parte de la sociedad, que lo somos. Pues nada, chicas. Gracias, chicas. Adiós.
Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. No puedes